Bienvenidos a este curso de las grandes religiones mundiales desde una perspectiva evangélica, bíblica y evangélica. Tal vez el jainismo sea un nombre nuevo para ti debido a que es una religión que tiene casi nula representación en el hemisferio occidental. Esto no quita que tiene millones de adherentes en el otro lado del mundo, mayormente en la India, y aunque para la mayoría de nosotros, los cristianos evangélicos de Estados Unidos y América Latina o alrededor del mundo, los que hablamos español y confiamos en Cristo y creemos en la autoridad de la Sagrada Escritura, el jainismo pueda sonar algo muy remoto y muy extraño, vale la pena dedicarnos una vez en la vida, cuando menos un tiempo, para conocer por qué millones de personas creen en esa religión y de qué se trata. Así que básicamente ese es el tema que vamos a abordar en esta clase a la que hemos titulado el jainismo. Y para eso pues voy a compartir aquí mis notas con ustedes, y si tú que estás viendo este video quieres una copia del bosquejo de la clase que mis alumnos tienen aquí delante suyo, puedes solicitar tu copia digital vía correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y gustosamente te mandamos la tuya. Entonces aquí está el jainismo. Pueden ver ese logotipo un poco extraño compuesto de varios puntos y símbolos y hasta de una suástica. Bueno, vamos a comenzar aquí leyendo la introducción al jainismo, ¿ok? Empezamos entonces aquí leyendo. Dice, el jainismo en su idioma se autodenomina Dharma Jaina. Así se llaman a sí mismos los que creen en esta religión. Los jainistas afirman que su creencia se remonta miles de años antes de Cristo, pero su forma organizada actual inició con el que se llama Mahavira Vardhamana, que todos le dicen Mahavira. Este hombre nació en una ciudad al noreste de la India que se llama Bihar en el año 549 a.C., más o menos en la misma temporada, un poco antes de que naciera Buda. Entonces, unos 70 años antes de Buda vivió este hombre en el mismo lugar. Él nació 70 años antes en la ciudad donde Buda finalmente, debajo de la sombra de un árbol, supuestamente llegó al estado de iluminación. Bueno, entre los 25 y los 29 años, Mahavira abandonó su posición social, que era muy privilegiada, y también abandonó su creencia en la religión de los brahmanes, es decir, es la forma primitiva del hinduismo que conocemos ahora. Él dijo que no le satisfacía, también dejó el consumo de licor, la carne, incluso dejó de vestirse para andar casi desnudo y comenzó a deambular de un sitio para otro por largos periodos de tiempo, manteniendo el silencio a modo de penitencia. El relato dice que tras muchos ayunos y sufrimientos él alcanzó la iluminación. Es lo que ellos llaman el conocimiento de toda la omnisciencia. Desde entonces se lo considera en esa religión el gran héroe, o le llaman también el potente. Mahavira lo llaman Jina, que significa en idioma sánscrito conquistador espiritual. La leyenda dice que cuando murió a la edad de 72 años de edad, él ya tenía más de 400,000 seguidores. A estos se les llama jainas o jainistas. Al igual que Buda, Mahavira dejó el hinduismo en búsqueda de la verdad. Mientras que Buda lo halló a través de la meditación, Mahavira lo hizo a través de el castigo del cuerpo, el ascetismo, y también la abstención del consumo de vida animal o de insectos. Es decir, que él practicó el vegetarianismo extremo. Y solamente ni siquiera comía todo tipo de plantas, sino aquellas que tienen raíces o que eran plantas con un color sangre, las evitaba también. Porque su idea, y ya vamos a conocer un poco más acerca de esto. Ahora aquí tenemos una parte del logotipo de la religión del jainismo, que está compuesta por puntos y una suástica. Ellos usan la suástica como símbolo, pero no en el sentido nazi, que la mayoría de nosotros es lo que conocemos, sino más bien para representar, según ellos, la eternidad del universo. La meta del jainismo es llevar al alma humana a una supuesta liberación. Ellos no le llaman al nirvana, ellos le llaman el moksha. No es otra cosa que llegar a un estado de divinidad a nivel individual.
Cuando los primeros humanos, según ellos, llegaban a ese estado de moksha, los llamaban los tirthankaras, es decir, en su idioma, los omniscientes. Pero solamente hubo 24 que llegaron a ese estado y después de ellos se les llama los siddha. A los que llegan al estado de liberación, al moksha, les dicen los siddha. Ya no les dicen tirthankaras solamente a los 24. Y el último de ellos fue precisamente Mahavira, según la tradición jainista. Bueno, Mahavira entonces llegó al estado de convertirse en un tirthankara y por ser el último de los tirthankara también es el primero de los que llaman los Rishabhanata. Yo sé que son un montón de nombres que para nosotros suenan como en hindú, pues eso es precisamente. Ahí tienen una ilustración que pintó uno de ellos acerca de los 24 tirthankaras de la mitología jainista, y en el centro pues obviamente está Mahavira. Bueno, vamos a ver un resumen de las creencias del jainismo, que ellos llaman las tattvas. En primer lugar, los jainistas, y este es otro de los símbolos o logotipos del jainismo. En primer lugar, los jainistas creen que todo tiene un alma. Más bien, todo lo que tiene vida tiene alma. Y ellos le llaman a esa alma el jiva. Es una sustancia para ellos esencial de todo ser vivo y que vive en los cuerpos. Y según ellos, todo jiva es puro, es intrínsecamente puro, posee un conocimiento infinito y tiene una percepción infinita, felicidad infinita, energía infinita, pero por causa de una sustancia que se infiltró en el cuerpo, que ellos llaman karma, ahora la jiva está obstruida en su fluir omnisciente, infinito. Ya vamos a hablar del karma en el jainismo, no es lo mismo que el karma en el hinduismo y en el budismo, no se vayan a confundir. Bueno, la segunda creencia principal del jainismo, ¿y de dónde saqué todo esto? Se preguntarán, bueno, del sitio oficial del jainismo, porque tienen ellos, tanto en inglés como en español, un sitio oficial donde tú puedes consultar todas estas cosas. Número 2, la jiva. Todo lo que no tiene alma, si lo que tiene vida, lo que tiene alma es el jiva, entonces lo que no tiene alma es ajiva, no tiene ni conciencia. Y para ellos son cinco tipos de especies ajivas, que son el movimiento, el descanso, el espacio, la materia y el tiempo, específicamente la rueda cósmica del tiempo, que se compone de periodos de prosperidad y periodos de tristeza, como una especie de ciclo. Así lo miran ellos, ¿ok? Tercera creencia principal del jainismo es el punya. Los punyas son los karmas buenos que resultan de hacer buenas obras. Es decir, en el jainismo el karma no es, como vamos a ver en unos momentos, una ley, una fuerza justiciera, por así decirlo, sino que el karma es una sustancia que tiene partículas adhesivas, adherentes, pegajosas, según ellos. Pero antes de entrar a eso, debemos entender que esa parte del karma a veces hace bien, a veces hace mal. Entonces, el punya en el jainismo son los karmas buenos que tú puedes producir, según ellos, cuando haces buenas obras, cuando das de comer a los pobres, cuando haces trabajos de caridad, cuando propagas la religión de ellos. Por el otro lado, los paps son los karmas malos, que resultan de hacer malas obras, como ser crueles. Acuérdense que para ellos matar cualquier ser vivo es un pecado muy grave. Entonces, eso te genera a ti paps, partículas de karma negativo. Cuando eres violento, cuando eres irrespetuoso, que es una forma de ser violento para ellos, hacia los padres, hacia los maestros, cuando eres una persona irascible, que te enojas fácilmente, eres una persona arrogante, eres una persona codiciosa, eres una persona indulgente, eres una persona engañadora. Bueno, a la larga dicen ellos que los paps traen sufrimiento, miseria y desdicha. Entonces, hay una ilustración de las diferentes disciplinas relacionadas con el jainismo y también los efectos de
los Parvas y de los Pavs. Ashrava. La Ashrava es la sustancia portadora del karma malo, según ellos, que se adhiere al alma, al jiva, ¿se acuerdan? Y es causado por malas creencias, por no cumplir los votos del jainismo. Ya vamos a ver cuáles son esos votos más adelante. Por rendirse a las pasiones, por negligencia, por cantidad de cosas. Por otro lado, el banda es la situación en donde el karma malo se pega al alma, según ellos, y ocurre cuando alguien reacciona a las situaciones con apego o aversión. Número 7, el samvara. El samvara es el proceso, según el jainista, que detiene el flujo del karma malo. Eso es lo que ellos aspiran a conseguir. ¿Y cómo lo logran? Bueno, siendo cuidadosos de observar sus reglas, siendo autocontrolados, o ya sea convirtiéndose en monjes, es decir, una persona más consagrada a sus creencias, sus prácticas, o contemplando las 12 reflexiones mentales, o también a través de infligirse autosufrimiento. Luego tenemos en la octava de sus creencias principales que ellos llaman la niryara. Estas son las disciplinas y las meditaciones que destruyen el karma malo antes de tiempo. Y lo logran, según ellos, mediante pagar penitencias, experimentar arrepentimientos, pedir perdón, rechazar los resentimientos y también practicar meditaciones. Ahora, ya había mencionado yo la moksha. ¿Se acuerdan? La moksha es el equivalente jainista a lo que en el hinduismo llaman y en el budismo llaman el nirvana. El estado de liberación, de iluminación, como lo quieras tú decir. Esa experiencia liberadora de todos los karmas, especialmente los karmas malos, que abre a la puerta del ser humano la supuesta iluminación que te llega a acceder al título de Siddha. Es decir, uno que llega al nivel más alto, al grado mayor. Otras de las creencias dentro del jainismo son el karma, que ya he venido yo mencionando. Es decir, para ellos no es una fuerza, sino que es una sustancia de partículas microscópicas que se pegan al alma, ya sea el karma bueno o el karma malo. También ellos tienen otra creencia que se llama el Ratnatraya. Es decir, ellos dicen que las 3 joyas del jainismo, o sea, las 3 joyas son 3 prácticas, que son la correcta visión, el correcto conocimiento y la correcta conducta. La meditación, según ellos, ayuda al alma, a la jiva, en esas prácticas en contra del karma malo, en contra de los paps. Luego tenemos el samsara. Mientras allá le llaman reencarnación, ellos le llaman samsara, que es básicamente lo mismo. El samsara se experimenta tras la muerte cuando el alma puede reencarnar, dicen ellos. Entonces, dependiendo de cómo haya sido tu conducta aquí en el mundo, pues entonces el samsara puede ser que te lleve a un nivel de superioridad espiritual, lo que ellos llaman un deva, o que te quedes en el mismo nivel, que reencarnes, o sea, que tengas un samsara otra vez a nivel humano, y si te portaste muy mal y no trabajaste lo suficiente para contrarrestar tu karma negativo o malo, entonces vas a descender de nivel y vas a reencarnar o vas a experimentar un samsara en forma animal o incluso en insecto. Y si de plano fuiste muy malo, entonces te vas a lo más bajo, al inframundo, donde vas a ser un ser infernal. Acuérdense también, ya habíamos mencionado los Tirthankaras, que fueron los primeros 24 hombres que alcanzaron el moksha, es decir, el estado de iluminación, para convertirse en siddhas. Eso es, en semideidades omnipresentes, el último de los cuales fue su principal gurú, que llaman ellos Mahavira. Respecto al universo, ellos creen que el universo está vivo, que es autosuficiente, que es eterno y que está dividido en 3 grandes partes: los mundos superiores, los mundos intermedios y los mundos inferiores, en el universo jainista. Ya que todo lo que hay en el universo tiene alma, según el jainista, entonces no se debe dañar a ningún ser vivo, por pequeño que parezca, es más, por microscópico que sea. Ellos dicen que no se puede quitar la vida a nada, sino vas a cargar karma negativo.
Entonces, por eso en el jainismo el vegetarianismo es estricto, así como la práctica de la no violencia, lo que ellos llaman el ahimsa, que es muy importante en esta religión. Esta religión cree en un dualismo, en una eterna existencia entre el bien y el mal. Las pasiones en el jainismo son 4 deseos internos que están detrás de todas las actividades cotidianas, que son el enojo, el ego, el engaño y la codicia. Esas 4 pasiones, a su vez, son activadas por otras pseudo pasiones, según la lista que ellos hacen ahí en su listado. ¿Como cuáles? Estas son activadas por actividades como reírse o bromear, o sea que a ellos no les gusta eso. También el placer o el descontento por actividades sensuales o sensoriales, la tristeza, el temor, el disgusto, incluso los deseos sexuales. Todo esto para ellos, todo lo que tenga que ver con la intensidad de las emociones, son detonadores de las 4 grandes emociones que son muy malas, según ellos, para el karma negativo. Todas estas se manifiestan en forma de apegos o de aversiones. Bueno, mientras tengamos esos deseos, según ellos, el ciclo de samsara, de reencarnación, va a continuar eternamente, lo cual ellos no quieren. Ellos quieren llegar al moksha, recuerden. Esa es la meta que los va a liberar de ese círculo vicioso. Bueno, hay un resumen de las creencias del jainismo. Ahora, no todo el jainismo es igual. A lo largo del tiempo se ha ido subdividiendo en diferentes sectas. Hay básicamente 2 tipos de personas en el jainismo. Por un lado están los monjes, los que se dedican por entero a la religión, y luego están los laicos. A los monjes, si son varones, se les llama muni, y a las monjas, o sea, a las mujeres que se dedican a la religión jainista, se les llama aryika. A los varones laicos, por otro lado, se les llama ravaka, y a las mujeres ravika. Los laicos pueden casarse siempre y cuando sea con una sola persona y sean monógamos, pueden tener hijos, pueden vestirse de manera normal, siempre y cuando mantengan el ser vegetarianos de manera estricta. Ahora, cuando un laico se quiere convertir en monje, tiene que estar dispuesto a hacer ciertos votos. ¿Cuáles votos? Bueno, en primer lugar tiene que ser un voto a la no violencia. Segundo, tiene que ser un voto a la verdad. También debe ser un voto a no robar y también a la castidad. Es decir, debe de abandonar a su mujer si es casado o abandonar a su marido si es casada o si es soltero, no tener pareja. Y también debe renunciar absolutamente a toda posesión material. Los monjes y las monjas jainistas se van a vivir a los monasterios y los que no quieren estar en el monasterio se dedican a vagar, a andar viajando por ahí, pero deben hacerlo siempre a pie porque recuerden que han hecho un voto de renuncia a todo bien. Así que no pueden tener dinero, no pueden subirse a una máquina y como un tren, un barco, un avión, porque todo lo hacen a pie. Hace mucho que los jainistas se dividieron en 2 grandes grupos, los digambaras y los vetambaras. Vamos a conocer un poco de los digambaras. La palabra digambara en sánscrito, que es el idioma en donde están ellos con sus escritos, significa vestidos del cielo. Los digambaras representan apenas 1/5 parte de todos los jainistas del mundo, es decir, aproximadamente un 20%. Ellos practican la adoración de sus ídolos y los ídolos de los digambaras son ídolos desnudos, porque ese es un distintivo de esta secta del jainismo. Tanto los tintankaras como los siddhas los representan ellos de manera desnuda. Y no solo ello, pero ellos mismos como monjes, habiendo renunciado a toda posesión, incluso la de ropa, ellos se mantienen la mayor parte del tiempo desnudos. Así que se identifican entre los jainistas los digambaras porque andan desnudos por allí. Ellos entonces, lo único que a veces cargan es una calabaza rascada por dentro con un poco de agua para tomar y una escobita hecha de plumas de pavo real que les sirve cuando se van a sentar o cuando andan por allí
para espantar a los insectos porque no quieren quitarle la vida a nada. Acuérdense que eso es muy importante. Esas escobitas le llaman pichis. Y aún las escobitas no les pertenecen a ellos, le pertenecen a la comunidad. Bueno, las mujeres digambaras sí pueden vestirse, pero ellas nunca van a poder en esta secta del jainismo alcanzar la moksha, es decir, la liberación, sino que a duras penas, cuando reencarnen, si se portan bien, las mujeres van a poder ser hombres y ya cuando sean hombres tendrán que hacer todo lo demás para poder aspirar al moksha, o sea, a la liberación. Así es esta secta del jainismo. Aquí en esta ilustración podemos ver una representación dibujada de los dos tipos de jainistas. Los digambaras que andan desnudos y los vetambaras que andan vestidos de blanco, porque eso significa la palabra vetambara, que significa vestido de blanco. Y esto es, la inmensa mayoría de los jainistas del mundo son de este tipo. Es decir, 4 de cada 5 jainistas, el 80% de los jainistas del mundo son svetambaras. Ellos andan vestidos, si son monjes, andan vestidos de blanco y ellos hasta portan una especie, nosotros lo veríamos como un cubrebocas blanco, y se lo ponen no por causa de las enfermedades, sino para evitar ellos tragarse a algún insecto o algún microbio, porque ellos son muy estrictos en no quitarle la vida a nada. Entre ellos las mujeres sí pueden alcanzar el moksha, es decir, en la secta de los svetambaras, las mujeres sí pueden llegar al moksha, a la liberación según ellos. De hecho, de entre los 24 tirthankaras, el número 19, según la tradición de ellos, fue una mujer que se llamaba Malinath. Así que, pues esa es una gran diferencia entre ambas sectas. Aunque tienen sus diferencias en ese tipo de asuntos, tanto los digambaras como los vetambaras, ellos se la llevan bien entre sí. Muy bien. Los escritos sagrados en el jainismo. Aquí tenemos una ilustración de sus escritos. El Centro Global de Recursos del Jainismo afirma que sus escritos sagrados son las agamas y los rutas, que fueron, según ellos, directamente recibidos de los tirthankaras, los que ahora son sus deidades. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Las agamas se dividen en sutragamas, que eso significa dictados, y las artagamas, que significan sermones. Los sermones, las artagamas, que ahora se conservan son las 12 angas o preceptos, escritos por Mahavira y también por sus discípulos en lengua prákrita, un par de siglos después de la muerte de Mahavira. En ese escrito se destaca la importancia de la negación personal y de la generosidad radical, de la importancia de cuidar todos los seres vivos, practicar la humildad, asumir responsabilidad por aquellos que padecen necesidad. Entre los jainistas digambaras, los escritos autoritativos también son el Anu Yoga, que significa exposición, el Framathuno Yoga, que es la historia del universo, el Karananu Yoga, que es una cosmología, es decir, una explicación del universo, y el Charanu Yoga, que es un código de conducta. Además, ellos tienen el Mahapurana, que es una historia religiosa y social de sus mitos, y también tienen el Kunda Kunda, que más bien los escritos de Kunda Kunda, que fue uno de los más grandes monjes del jainismo en los últimos siglos, especialmente del jainismo digambara. Kunda Kunda fue un hombre muy sobresaliente. Actualmente el jainismo es seguido por más de 4 millones de personas en el mundo, principalmente en la India, en varias zonas de la India. Pero también hay unos cuantos que han emigrado y que están ganando adeptos en países como Australia, como los Estados Unidos y otros países de Europa y de Asia. Ahí tenemos en la ilustración uno de los santuarios principales del jainismo, donde hay una representación ahí de uno de sus tirthankaras desnudos. Ese es un templo muy grande que se encuentra ahí. Y si terminamos haciendo un resumen de los errores del jainismo desde una perspectiva bíblica evangélica, podríamos decirlo así. El jainismo rechaza, para empezar, la inspiración de la Biblia. De hecho, descontinúa cualquier idea de verdad absoluta. Ellos afirman que el conocimiento del mundo
solo es aproximado, que nunca se puede asegurar. Incluso ellos mismos a su interior como religión dicen que ellos mismos van a desaparecer como religión porque hacia allá va todo eso. A esta doctrina la llaman el Anaquevada. Bueno, segundo error del jainismo desde una perspectiva bíblica evangélica es la negación de la existencia de Dios como nosotros lo encontramos revelado en la Sagrada Escritura. Para ellos no hay un Dios creador, no hay un Dios protector, no hay un juez y mucho menos hay un Mesías llamado Jesús que haya ganado nada para nadie. Para ellos el valor de la vida humana es tan importante como el valor de cualquier animal o de cualquier insecto, hasta de cualquier microbio. Ellos no reconocen que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, que ha recibido de parte de Dios el señorío sobre toda la creación, ni aceptan pues la importancia mayor de la raza humana. Bueno, otro de los errores del jainismo desde la perspectiva bíblica es negar la naturaleza pecaminosa del ser humano. Ellos tienen su propia explicación de la maldad que ya dijimos nosotros está relacionada con el karma negativo y las malas prácticas. Para ellos, obviamente, no hay idea de gracia, la salvación en su sentido particular, pues no es otra cosa que la victoria sobre el karma, que depende totalmente de las obras individuales, entre las cuales destacan ser austero como monje o como practicante, el ascetismo, el autocontrol, compasión por los que sufren, mostrar tolerancia hacia los malos y renunciar a lo material, a las pertenencias, posesiones materiales. El jainismo es una religión altamente idólatra. Cada ser humano en el jainismo puede llegar a ser un dios, un Siddha, realmente es alguna divinidad. Claro, si te portas mal, pues en lugar de Dios vas a acabar de demonio. Ya que los Tirthankaras y los Siddhas han llegado a un estado elevado, bueno, pues entonces por eso los jainistas los adoran, les rezan a sus imágenes. Aquí hay algunos ejemplos de eso. Bueno, podemos decir entonces en resumen que el jainismo es una de las varias religiones orientales, especialmente en la India, que tiene una carga idólatra y tiene algunas similitudes con el hinduismo y tiene su propio vocabulario para referirse a ciertas creencias parecidas al budismo también. Esto ha sido un resumen del jainismo desde una perspectiva bíblica evangélica y en la próxima seguiremos adelante conociendo otra de las grandes religiones mundiales que desde la perspectiva bíblica son religiones falsas. Pues allí nos veremos en la próxima de esta serie.